Bien, comencemos nuestro estudio de comunicaciones ya entrando en materia con la llamada amplitud modulada. La llamada modulación AM. AM es efectivamente la modulación del dial AM de la radio, de la radio que uno tiene en la casa, en el auto. Modulación de amplitud se le llama también. Y es una de las modulaciones más antiguas y entre ellas sin duda la más popular de todas. Y para entender de qué se trata, vamos a dibujar un pequeño micrófono. Y aquí tiene así como una rejilla. Ahí. Y este micrófono tiene un cable. Entonces aquí adentro tenemos un pequeño transductor. Cuando el locutor habla, aquí hay un locutor que habla y genera una onda de voz, de audio, que se propaga por el aire. Una onda de audio que se propaga por el aire es una onda de presión. Una onda de presión en el aire que de alguna forma lleva ese mensaje auditivo, ese mensaje a través de una onda auditiva hacia este micrófono, y lo que hace el micrófono, lo que tiene el micrófono por dentro, es realmente un pequeño transductor. Un pequeño transductor que vibra con esas ondas y produce una pequeña señal de voltaje, y esa señal de voltaje viaja por el cable. Y vamos a pensar de que esa señal en el tiempo tiene un aspecto como esto de acá. Varía en el tiempo. Es lo que llamamos la señal modulante. Y la vamos a llamar siempre M de T. Fíjense que intencionalmente la dibujé con cruces por cero, porque cuando estamos hablando de una señal de audio, una onda de presión que se propaga en el aire, tiene valor medio cero, es una onda. Genera presión, pero después hay el efecto opuesto, y cuando uno termina de hablar, el aire vuelve a quedar quieto, así que vuelve al mismo valor original. Entonces es una oscilación en torno a un cierto valor medio, por eso es que tiene que tener cruces por cero, y eso es un tema relevante que vamos a entender más adelante de qué se trata y por qué es relevante. Esta señal es una señal que se desea modular, vale decir, se desea que esta señal sea acondicionada de alguna forma para ser compatible con la propagación a través de un medio. Pero ya no es el medio aire, atmósfera, acústico, sino que es un medio que puede ser electromagnético, como una señal de radio AM. Y para eso hace falta otra señal, y es lo que se llama la señal portadora. Y esa la voy a dibujar ahora aquí, en el tiempo. Y esta la voy a dibujar con color rosado. Y voy a tratar de replicar esto varias veces, y de esa forma voy creando una sinusoide. Que representa a esta señal portadora. Señal
portadora. Esta señal portadora es una sinusoide, la llamamos CDT, C viene del inglés carrier, carrier es portadora. Tiene una amplitud que la vamos a llamar A sub C, la amplitud de la portadora, amplitud de carrier, por un coseno de 2pi F sub C de T. Y F sub C es la frecuencia de la portadora, frecuencia del carrier. Entonces acá tenemos, voy a hacer un poquito de espacio, voy a correr hacia la izquierda, ahí está, tenemos la frecuencia portadora, la vamos a poner en color verde, frecuencia portadora, por supuesto en Hertz, es frecuencia portadora, frecuencia de la portadora, ambos funcionan. Y aquí A sub C lo vamos a poner en color naranjo, y esto es la amplitud de la portadora. Ahora, la portadora perfectamente puede ser una señal permanente, infinita, o sea, puede comenzar en menos infinito y puede durar hasta más infinito, y por eso es que agregué aquí un ciclo más en el tiempo. Entonces, ¿de qué se trata la modulación AM? La modulación AM es acerca de combinar esta señal de alguna forma con esta, ¿sí? Y esa combinación es la siguiente. Entonces, la modulación AM consiste en generar una señal SDT de la siguiente forma. SDT se obtiene de tomar la señal modulante MDT, multiplicarla por una constante que la vamos a llamar K sub A, ya la vamos a definir. A eso se le suma 1, y todo eso se multiplica por la portadora C de T. Entonces, tenemos acá que esto es igual a 1 más K sub A M de T por A sub C coseno de 2pi FC T. Esa es la señal AM. Cada vez que ustedes sintonizan una emisora en el dial AM de la radio AM, lo que hacen es sintonizar una señal producida MDT, modulante, producida por un micrófono, por un locutor que está en la cabina, ¿no es cierto?, generando algún contenido, algún programa, o bien música, y una portadora con una cierta amplitud que se multiplican de esta forma y produce esta señal S que sale al aire y se transmite. Y lo que hace la radio AM receptora que tienen ustedes en el auto, típicamente, es recuperar esta señal M a partir de esta señal S. Este parámetro, K sub A, es lo que se conoce como la sensibilidad de amplitud, y es algo que tenemos que estudiar un poquito en mayor detalle, cuál es el efecto, cuál es el propósito de esa
sensibilidad. Entonces lo que quiero hacer es pictóricamente recrear este proceso de modulación a partir de una portadora y una modulante y una sensibilidad de amplitud. Entonces esto ocurre de la siguiente forma. Voy a poner aquí un eje de abscisas un poco largo. Voy a poner aquí un eje de ordenadas, de ordenadas y de abscisas, al revés. Esto es tiempo. Y vamos a tener exactamente la misma señal original m de t. M de t. Vamos a multiplicarla por k sub a. Y vamos a asumir que k sub a es un número mayor que 1. Entonces lo que vamos a tener es algo como eso. Esto es k sub a por m de t. Y después le vamos a sumar 1, es decir, esta señal azul la voy a simplemente duplicar y la voy a correr hacia arriba hasta ahí. Voy a mover aquí mi eje de ordenadas para que quede más todo cubierto. Ahí está. Y esta señal azul nueva la vamos a hacer de color naranjo y esto representa 1 más k sub a por m de t. Es decir, esta señal naranja es realmente lo que tenemos acá. 1 más k sub a por m de t. Así que esa señal naranja es la que se multiplica por la portadora. ¿Sí? Es la que se multiplica por la portadora y eso lo vamos a dibujar acá en un segundo eje de coordenadas. Cambiar de color. En el tiempo t. Entonces voy a poner con un poquito menos de escala vertical. Esta señal de aquí arriba es exactamente la misma que esta, solo que la achateo un poquito para que me quepa en el dibujo. Y voy a hacer el correspondiente negativo en forma espejo, más o menos. Entonces, lo que hace este producto de acá no es otra cosa que ir modulando a través de este término naranjo la amplitud de esta portadora. Es decir, lo que tenemos por debajo es una portadora que va adaptando su amplitud a la amplitud de la señal naranja, y esa señal naranja es una señal que envuelve a la portadora y por eso es que se la conoce como la envolvente. Entonces esto de aquí es la envolvente. Y la envolvente, a diferencia de esta acá, tiene un factor A sub c, es decir, la envolvente es A sub c de 1 más K sub A m de t. Y finalmente lo que queda aquí adentro, esta señal color lila o púrpura, es la señal S de t, es lo que se conoce como la señal AM o la señal modulada
en amplitud. Esa señal morada es finalmente la que, a través de un proceso de transmisión en una antena, sale al aire. Y esa es la modulación AM.